Hoy nos adentramos en un territorio muy personal, uno que a todos nos impone un enorme respeto, el quirófano. Pero no vamos a hablar del pulso del cirujano o del filo del bisturí, vamos a hablar de algo mucho más decisivo, la idea que hay detrás de la incisión. ¿Cómo decide un cirujano la mejor manera de operar? Es la pregunta del millón, porque la respuesta ha cambiado radicalmente en los últimos años. ¿Ah, sí? Sí, ya no basta con la experiencia o la tradición del «esto siempre se ha hecho así». Exacto. Y para explorar este cambio tenemos delante unos apuntes fascinantes de Ad Vogt Instituto, titulados Cirugía basada en la evidencia. El objetivo de nuestro análisis de hoy es entender qué significa esto en la práctica y por qué es una revolución silenciosa que está cambiando la medicina. Totalmente. Y la fuente arranca con un ejemplo que te golpea. Describe la operación a corazón abierto de una niña, que inevitablemente dejaba una cicatriz enorme de por vida, y la compara con las técnicas mínimamente invasivas de hoy. La clave no es solo la tecnología, es el cambio de mentalidad que llevó a ella. Este ejemplo es el punto de partida perfecto. La cirugía basada en la evidencia, o CBE, nace precisamente para combatir la inercia, para evitar que un cirujano, por muy brillante que sea, se quede anclado en la técnica que aprendió en la facultad hace 20 años. Claro. El concepto es sorprendentemente sencillo en su definición. Se trata de integrar tres cosas. Primero, la mejor evidencia científica disponible. Segundo, la experiencia y el juicio clínico del cirujano. Y tercero, y esto es crucial, los valores, las preferencias y las circunstancias únicas del paciente. O sea que no es la ciencia contra la experiencia, sino la ciencia para la experiencia. Un equilibrio. Exactamente. Y un equilibrio donde el paciente es el punto de apoyo. La evidencia te puede dar un mapa, la experiencia te ayuda a leerlo, pero es el paciente quien te dice el destino al que quiere llegar. Me gusta esa analogía. Y para navegar ese viaje, las fuentes que tenemos delante describen un proceso muy claro, casi un manual de vuelo, dividido en 5 pasos lógicos. Pues vamos a recorrer ese manual. Si la base de todo es la evidencia, supongo que el primer problema es que la ciencia es un océano. Si no sabes lo que buscas, te ahogas en información. ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso? Has dado en el clavo. El primer paso es el más importante porque define todo lo que viene después. Formular una pregunta fundamental y bien definida. No puedes encontrar una respuesta útil si tu pregunta es vaga. Y Fina, las preguntas pueden ser enormes. ¿Cómo curo esto? ¿Cómo lo acotas para que sea útil? La fuente habla de un sistema, un acrónimo, PICO. PICO, sí. Suena a juego de niños, pero imagino que es bastante potente. Es mucho más que un juego, es el esqueleto de toda la investigación. Sin una buena estructura PICO, la búsqueda se convierte en un paseo a ciegas por una biblioteca infinita. PICO es un acrónimo que te obliga a ser específico. A ver. La P es de paciente o problema. No vale un paciente con problemas de corazón, sino, como dice la fuente, una niña con una cicatriz específica y obstrucción coronaria, definido al milímetro. Vale, ya tenemos al protagonista de la historia. Luego viene la I, de intervención. ¿Qué le vamos a hacer? Correcto. Y de nuevo, con precisión quirúrgica. Realizar un cateterismo para dilatar la comunicación interauricular. Ajá. La C es de comparación, porque una intervención casi nunca existe en el vacío. ¿Contra qué la medimos? En este caso, la cirugía abierta tradicional. Y nos queda la O de... De outcome, ¿no? En inglés, el resultado. El resultado, justo. ¿Y qué se busca conseguir, exactamente? Pues el resultado esperado también debe ser medible. Una resolución más rápida y eficiente del problema, con menos dolor y una recuperación más corta. Vaya. Al construir esta frase PICO, el cirujano ha pasado de una duda genérica a una hipótesis científica que puede ser investigada. Ha convertido un problema en un proyecto de investigación. Es como darle al GPS una dirección exacta en lugar de decirle solo, llévame al centro. Sin esto, la búsqueda sería un caos. Totalmente. Y esa búsqueda es precisamente el segundo paso. Vale. Ya tenemos la pregunta perfectamente formulada gracias a PICO. Ahora, ¿dónde se encuentra la respuesta? Porque me imagino que no vale con una búsqueda rápida en Google entre paciente y paciente. Desde luego que no. El segundo paso es la búsqueda sistemática de la información. Y esto se hace en lugares muy específicos. Las notas son claras. Hay que acudir a las grandes bibliotecas de la evidencia médica. ¿Te refieres a...? Hablamos de bases de datos como PubMed, que es el motor de búsqueda de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la colaboración Cochrane, famosa por sus revisiones sistemáticas, o plataformas como Ovid,
Entiendo. Estos son como el Fort Knox del conocimiento médico. Son fuentes curadas revisadas por pares, Exacto. donde no te vas a encontrar un artículo que diga que las tiritas de colores curan el cáncer. Exacto. Pero no solo importa el dónde, el cómo es igual de crucial. No buscas de cualquier manera. Ah, no. La búsqueda tiene que seguir unas guías para que los resultados sean fiables y comparables entre sí. La fuente menciona varias, que son como los estándares de calidad de la industria. Por ejemplo, la guía Consort te dice cómo debe estar reportado un ensayo clínico para que sea válido. Espera un momento. ¿Me dices que hay un manual de instrucciones sobre cómo deben escribirse los estudios para que otros puedan fiarse de ellos? Precisamente. Y no solo uno. Si quieres analizar una revisión sistemática que agrupa varios estudios, tienes la guía Prisma. Prisma. Para estudios observacionales, donde solo miras qué pasa sin intervenir, está la guía Strobe. Esto garantiza que todos los científicos hablan el mismo idioma y siguen las mismas reglas. Asegura que no se cocinen los resultados y que todo sea transparente. Vaya, esto es casi un trabajo de detective, ¿no? No dejas ni un cabo suelto. Es un nivel de rigor que uno no se imagina desde fuera. Es que es la única forma de construir sobre cimientos sólidos. Y una vez que has hecho esta búsqueda rigurosa, te encuentras con un nuevo desafío. Tienes un montón de estudios sobre la mesa y no todos dicen lo mismo. Claro, Aquí es donde empieza el tercer paso. claro. Tienes una pregunta precisa y has buscado en los lugares correctos con las herramientas correctas, pero ahora tienes una pila de estudios y quizás algunos se contradicen. ¿Cómo se sabe cuál tiene más peso? Supongo que no toda la ciencia es igual de robusta. Esa es exactamente la cuestión. Y el tercer paso se dedica a ello, la evaluación crítica de la evidencia científica. Para visualizar cómo se hace, la fuente nos presenta una herramienta muy gráfica, la pirámide de los niveles de evidencia. Una pirámide. Es una jerarquía de fiabilidad. Una jerarquía me gusta. ¿Qué hay en la base? ¿Lo menos fiable? En la base de la pirámide, el nivel más bajo, el grado 5, se encuentra la opinión de un experto, es decir, la palabra de una autoridad en el campo. Es valiosa para generar ideas, pero no es suficiente para basar una decisión quirúrgica. O sea que lo que dice un cirujano famoso en un congreso, por muy respetado que sea, tiene menos peso científico que un estudio bien hecho con 50 pacientes anónimos. Sí. Eso choca directamente con la idea del genio solitario. Choca y, de hecho, la desmonta. Este modelo democratiza el conocimiento y obliga a una cierta humildad. Se basa en los datos, no en la fama. Vale. Subiendo en la pirámide, en el grado 4, tienes las series de casos donde se describe lo que le pasó a un pequeño grupo de pacientes. Útil, pero sin un grupo de comparación, su valor es limitado. ¿Y a medida que subimos? Por ejemplo, ya tenemos estudios de cohortes o de caso control bien diseñados, donde ya hay comparaciones rigurosas entre grupos. Ajá. Pero la joya de la corona está en la cima. Justo debajo del pico, en el grado 1, están los ensayos clínicos aleatorizados, los ECA. Lo sé casi. Aquí es donde se asignan pacientes al azar a un tratamiento u otro, minimizando cualquier tipo de sesgo. Es el estándar de oro para probar si un tratamiento funciona. ¿Y qué puede haber por encima del estándar de oro? Un estudio que analiza todos los estándares de oro. ¿Anda? La cúspide absoluta de la pirámide es la revisión sistemática con metaanálisis. Esto es, un trabajo titánico donde los investigadores recopilan todos los ensayos clínicos de alta calidad sobre una pregunta concreta, los evalúan y combinan sus resultados estadísticamente para obtener una conclusión global. Un estudio de estudios. Eso es la evidencia más sólida que podemos tener. La vista desde la cima de la montaña. Exactamente. Pero la clave, y la fuente lo subraya, es que no siempre necesitas la cima. El tipo de estudio ideal depende de la pregunta pico que formulaste al principio. Ah, claro. Para saber el pronóstico de una enfermedad, un buen estudio de cohortes puede ser mucho más útil que un ensayo clínico. Se trata de usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Vale, esto es increíblemente metódico. Hemos formulado la pregunta como un científico, hemos buscado como un bibliotecario experto y hemos evaluado como un juez. Pero estoy empezando a preocuparme. ¿Dónde queda el factor humano? Todo este proceso suena tan sistemático, casi robótico. ¿Dónde entra el ojo clínico, la intuición, el arte de la medicina? Y sobre todo, ¿qué pasa con la persona que está en la camilla? Esa es la pregunta más importante de todas y nos lleva de cabeza al cuarto paso, que es el corazón de todo este proceso. Integración con la experiencia clínica y la evaluación del paciente. Aquí es donde el sistema demuestra que no es robótico, sino profundamente humano. Ah, bien.
La fuente, de hecho, lo visualiza con un diagrama que me parece clave. 3 círculos que se solapan en el centro. El punto donde coinciden lo llama decisión óptima. Ese diagrama lo resume todo. El primer círculo es la mejor evidencia de investigación, todo lo que acabamos de hacer. El segundo círculo es la experiencia clínica, que incluye la habilidad del cirujano, su conocimiento del equipo, de los recursos del hospital, su sabiduría práctica. Vale. Y el tercer círculo son las características y preferencias del paciente, su situación vital, sus miedos, sus valores, lo que es importante para esa persona. Entonces, el punto justo, la diana, está donde se cruzan esos 3 mundos. Los datos puros, el arte del cirujano y el alma del paciente. No se podría decir mejor. La evidencia científica no es un mandato, es un consejero. Un metaanálisis puede decir que la técnica A es un 5% estadísticamente superior a la B. Pero quizás la técnica A implica un posoperatorio mucho más largo y doloroso. Y para un paciente de 85 años que vive solo, la recuperación rápida de la técnica B es mucho más valiosa que ese 5%. Claro, ¿tiene todo el sentido? O quizás el cirujano ha realizado la técnica B 500 veces con resultados excelentes y la A solo la ha hecho 2 veces. Con su equipo. Y la familia tenía que entender los riesgos y beneficios y estar de acuerdo en que era la mejor opción para su hija. Exactamente. La decisión final es una conversación informada entre esos 3 pilares. La evidencia ilumina el camino, pero la decisión de qué sendero tomar se hace en conjunto. Es que así se asegura que el tratamiento no solo sea científicamente correcto, sino también humanamente apropiado. Justo. Tiene todo el sentido del mundo. Ya hemos tomado la decisión óptima y se ha realizado la cirugía. Ahora sí que parece que hemos llegado al final del camino. Podría parecerlo, pero falta un último paso. Uno que convierte un buen proceso en un sistema que aprende y mejora constantemente. ¿Ah, sí? El quinto paso es la evaluación de la efectividad y eficiencia de la técnica utilizada. El control de calidad, por así decirlo. Mirar por el retrovisor. Eso es. Es el bucle de retroalimentación. Una vez que se ha aplicado la decisión, hay que medir los resultados. ¿Se consiguió lo que se esperaba en la O del pico? Claro. ¿Fue la recuperación como se preveía? ¿Hubo complicaciones inesperadas? ¿Fue eficiente en términos de recursos? Y con las respuestas a esas preguntas, ¿qué se hace? ¿Se guardan en un cajón? Al contrario, se analizan y se utilizan para proponer mejoras. Y a menudo se publican. Y aquí es donde el círculo se cierra de una forma maravillosa. A ver. Porque esa publicación se convierte en nueva evidencia. Y aquí volvemos a la niña del principio. El cirujano que lo operó con la nueva técnica no se limitó a hacerlo y ya está. Evaluó el resultado, lo publicó y esa nueva evidencia se sumó a la montaña de conocimiento. Haciendo que el siguiente cirujano en otro lugar del mundo tuviera aún más certeza al tomar su decisión. Exacto. Es un ciclo que se retroalimenta. Es un motor de progreso constante. Es la razón por la que la medicina avanza, no por un genio aislado, sino por miles de profesionales siguiendo un método, compartiendo sus resultados y aprendiendo unos de otros. Has captado la esencia. Es lo que asegura que la cirugía no se estanque nunca. El ciclo se completa y empieza de nuevo, pero cada vez desde un punto de partida un poco más alto, con un poco más de conocimiento. De acuerdo. Repasemos el viaje. Lo que hemos visto es un sistema de 5 pasos que cambia las reglas del juego en un quirófano. Todo arranca con una pregunta ultra específica, usando la herramienta Pico para no irse por las ramas. Una vez con la pregunta, se realiza una búsqueda metódica en las grandes bibliotecas de la ciencia, como Cochrane o PubMed, siguiendo unas guías muy estrictas para asegurar la calidad. Con los estudios en la mano, llega el momento de la evaluación crítica. Usamos la pirámide de la evidencia para saber a qué darle más peso, entendiendo que un metaanálisis es el rey, y la opinión de un experto, por muy experto que sea, es solo el punto de partida. Y entonces llega el momento mágico, el cuarto paso, la integración, donde se fusiona toda esa ciencia con la sabiduría práctica del médico y, fundamental, con la voz y los valores del paciente para tomar la decisión óptima. Y para que la rueda siga girando, el quinto paso, evaluar el resultado, aprender de él y compartir ese conocimiento para que la próxima vez la decisión sea aún mejor. Es un sistema realmente completo. El juicio del cirujano con un algoritmo. Se trata de potenciar ese juicio con las mejores herramientas posibles. Es la búsqueda sistemática de la objetividad y la mejora continua, algo que es una obligación moral cuando está en juego la salud de una persona. Todo este análisis nos deja con una reflexión final que me parece muy potente.
En un mundo donde la información científica se genera a una velocidad de vértigo, donde cada día surgen nuevos estudios, técnicas y descubrimientos, ¿cuál es el mayor desafío para un cirujano del siglo XXI? ¿Sigue siendo la destreza manual, el pulso firme en el quirófano, o se ha desplazado hacia una habilidad más intelectual, la de ser un eterno estudiante, un evaluador crítico y humilde de nueva evidencia para no quedarse, jamás, obsoleto?